No, ninguna. Bueno, listo. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Ay, ¿qué corresponde a estas últimas fases? Ay, me perdón un segundo que se me detuvo la grabación. ¿Qué corresponde a estas últimas fases del ADM? Pues evidentemente lo que se conoce como gestión y sostenimiento, que son las últimas etapas que tiene el ciclo de ADN. Particularmente en la fase G, es lo que se conoce como la implementación de gobernanza. En el particular, tiene tres grandes propósitos. La idea es asegurar que efectivamente todo lo que se ha propuesto desde el área de negocio se conduzca de forma apropiada. Esa manera de decir que se conduzca, pues no hay otra manera sino a través de políticas, reglas que se establezcan para los posteriores ciclos. No me lo han preguntado, pero cuando uno habla de reglas, en realidad se está refiriendo es a una serie de restricciones o de acuerdos de cómo se van a implementar, cómo se va a levantar la información, cómo se va a actualizar, las actas de qué manera se van a manejar, todo lo que son los ciclos de comunicación o los canales de comunicación, o asimismo los repositorios. A eso se refiere la adecuada conducción del negocio. Una orientación a los órganos de gobierno. Entonces, cuando se definen esas políticas, lo que debemos hacer es involucrar a toda la parte estratégica de la organización para darles las responsabilidades que ellos deberían tener. Responsabilidades en cuanto no solamente toma decisiones, sino el aseguramiento de los presupuestos para los posteriores ciclos. Es evidente que cuando en las fases anteriores, cuando hablamos de la parte de migración, ¿sí? Que fue la anterior fase, habrá un momento donde se ejecutan las actas de inicio, los kick-off, y evidentemente a ello se tendrán los contratos que correspondan a las implementaciones de los respectivos proyectos. Busca también transparencia, veracidad, obtener o ejecutar buenas prácticas, y para esas buenas prácticas pues, se utiliza diferentes marcos de referencia, y que evidentemente ese comportamiento empresarial eh, sea responsable hacia sus stakeholders, es decir, quienes están soportando a la organización, los clientes y efectivamente la comunidad en general que se está viendo afectada de una u otra manera con los productos o servicios que la organización a su vez genere. ¿Sí? Son como los tres elementos importantes a considerar de esta fase G. Asimismo, entonces, ¿qué se busca? Entonces, orientar toda la estrategia a la organización. Aquí casi siempre se espera, ahora vamos a hablar sobre los entregables, y se esperaría contar o que uno de los entregables sea unas políticas de gestión de la arquitectura empresarial. En algunos casos se definen políticas por cada dominio, entonces hay unas políticas para negocio, se definen unas políticas a nivel de sistemas de información y de infraestructura. ¿Okay? Se busca básicamente tener unos mecanismos de control. Esos mecanismos de control, por eso les hablaba hace ya como un mes, de esas métricas que se definen para poder realmente llevar esos mecanismos de control. Y para eso es que se utilizan herramientas de gestión, plataformas de gestión. Ahora, al final de toda esta sesión les voy a nombrar algunos ejemplos que sirven precisamente para eso, para hacer seguimiento. ¿Okay? Y que la misma herramienta ayuda a que tú establezcas sobre los diferentes proyectos del portafolio unos indicadores, y que los indicadores te vayan dando información acerca de cómo va su avance. Eh, Obviamente también sobre todo el cumplimiento normativo. De nada sirve definir unas políticas, normas, si no existen órganos que ayuden precisamente a su debido control. Entonces,
no solamente van a estar los responsables por cada dominio, el gerente, sino también habrán unos órganos o unos equipos que ayuden al control precisamente de esas políticas, a veces ajustarlas, a veces socializarlas, cuando sea necesario tomar decisiones, traer a la mano esas políticas o esas normas de ejecución. ¿Cuáles serían entonces las responsabilidades que tenemos? Como bien les dije, divulgar esas políticas y normas, que cada uno de los diferentes integrantes de toda la estructura que comprende un ejercicio de arquitectura empresarial la conozca, que se realice una revisión, ¿sí? Y una orientación de esas políticas. Recuerden, la idea es que esto se vaya actualizando, hace parte del ciclo y en muchas ocasiones la misma iteración permite ajustar esa política. Como todo en los primeros ciclos, van a ser propensos a diferentes cambios y a medida que la organización avanza y madure y empiece a adquirir todas esas capacidades que se establecieron al inicio, pues evidentemente también las mismas políticas tendrán que madurar con la organización. Se tendrá que hacer una definición y un monitoreo precisamente de esos objetivos. Recuerdan que cuando establecemos el área estratégica de, de arquitectura empresarial, no solamente definimos metas, no solamente definimos requerimientos, sino también objetivos, los alcances. Entonces, ayudan también a establecer, ajustar o agregar esos objetivos. Entonces, el gobierno, prácticamente la arquitectura empresarial, es en la práctica, es la manera en que articulas otras arquitecturas, ¿sí? Y de esa manera puedes o agregar disciplinas, puedes agregar procesos, puedes utilizar dominios, porque en realidad cubre todos los diferentes dominios que tiene la arquitectura empresarial. Entonces vemos que es importante cuando hablamos de esto, definir el gobierno corporativo, que lo constituye en la fase A, o sea, toda la parte estratégica, y la fase G, esta que estamos, que es toda la parte de gobernanza. Estará el gobierno, perdón, y la fase B, que corresponde al negocio. Esa es la parte corporativa. La parte de tecnología, pues evidentemente la conocemos, es todo lo que corresponde a sistemas de información. Lo mismo que el gobierno de TI, es los sistemas de información gestionados o cómo los datos se gestionan desde toda la parte de TI. Aquí todo lo que tiene que ver con ITIL y COVID entra y va a tener una gran implicación. Y finalmente todo el gobierno de arquitectura, ¿sí? Donde se establecen las mejoras, donde se establecen los planes los planes de mejora, los portafolios de proyectos. Entonces miren que el gobierno de arquitectura empresarial establece a su vez unas subcategorías donde agrupan los diferentes dominios y de esa manera es más fácil crear esas políticas de gobierno de arquitectura empresarial a partir de los subgobiernos, así a veces en muchos casos lo llamamos para que sea más fácil. ¿Sí? Entonces cada gobierno corporativo de TI, tecnología o arquitectura tiene sus propias reglas, tiene sus propias normas. ¿Cuáles son entonces esas características que debería tener un gobierno de arquitectura empresarial? ¿Sí? ¿Qué debería tener? Entonces, lo primero, como ya hemos dicho, debería implementar los controles sobre todo el sistema de monitoreo, creación de cada uno de los componentes de arquitectura. Cuando me refiero a esos componentes, de hecho, una de las primeras tareas y ya técnica que tiene un gobierno de arquitectura empresarial es no solamente la definición, sino la actualización del metamodelo. Como yo les había comentado, el metamodelo es la guía, ¿sí? Yo digo, como ese mapa de ruta que tiene la creación de todos los componentes explícitos que tienen los diferentes dominios.
Lo habíamos visto ya en sesiones pasadas y efectivamente a partir del metamodelo es que yo sé cómo voy a, o cuáles deberían ser mis catálogos, cuáles deberían ser mis matrices, cuáles deberían ser mis vistas. Entonces, esa es una de las primeras tareas. No solamente definir, sino actualizar y verificar que efectivamente a medida que se vayan creando cada uno de estos componentes, estén alineados con lo que el metamodelo está diciendo. Para eso hay un documento, el SAO, ¿sí? Y en el SAO no solamente está toda la evaluación de capacidades, sino que el SAO tiene un capítulo completo de metamodelo. En algunas ocasiones, a veces por entregables, resulta que hay entidades que sí piden que se maneje por separado. Por un lado, la evaluación y diagnóstico de capacidades y por otro lado, el metamodelo. En algunas ocasiones se integran en dos grandes capítulos. ¿Ok? Implementar un sistema para asegurar el cumplimiento de estándares internos, como bien les había dicho en el slide pasado. La definición de esas políticas agrupadas por subgobiernos ayudan a tener más claridad y mayor énfasis en cuáles deberían ser las labores, las restricciones de cada dominio. Me refiero a negocios, sistemas de información, infraestructura y proyectos para establecer sus componentes, establecer sus relaciones. Establecer los procesos que soporten la administración. Entonces, miren que esta característica nos está induciendo a creer, y en realidad es así, que cuando ya hemos pasado al menos un buen número de ciclos en el proceso de negocio, es importante definir procesos, ¿sí?, orientados hacia la gestión de arquitectura. Si ustedes hacen una revisión de ese marco de referencia que les hablaba de APQC, APQC define un macroproceso completo que lo define como la gestión de gobernanza, se llama. Y tiene a su vez unos subprocesos y unas tareas. Si a veces uno no tiene claro cuáles deberían ser los procesos, se pueden remitir ahí. Y ahí él les entrega un detalle muy claro de cuáles deberían ser los procesos de gobernanza o de gobernabilidad, como lo quieran llamar, de arquitectura empresarial. Y esos procesos son los que deberían ir a un to-be, ya en un buen número de iteraciones, a un to-be de todo el área de negocio. Eso es vital. Se los doy como buena práctica. Al final siempre va a ser importante en el to-be proponer algunos procesos que ya sean vistos desde el área estratégica, orientados hacia la gestión de la arquitectura empresarial. Si no tienen, repito, la claridad de cuáles podrían ser, remítanse al marco de referencia y ahí los van a encontrar. De hecho, el miércoles, que miremos así nuevamente por encima del repositorio, les voy a mostrar qué procesos de gobernanza se agregaron. Desarrollar prácticas de responsabilidad, ¿sí? Responsabilidad hacia cada uno de los stakeholders de la organización. Una arquitectura empresarial, creo que lo hemos dicho, se sustenta y se soporta solamente cuando todos los stakeholders realmente están involucrados. Los stakeholders no solamente son los técnicos. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, por acá sí. Ok. Les decía, realmente el poder involucrar a todos los stakeholders en el proceso de gestión y de gobernanza les va a permitir tener éxito en el sostenimiento de estos proyectos. Si estos proyectos se los delegan solamente al área técnica, el presagio no es el mejor. No es el mejor. El éxito de un proyecto de mejora continua y sostenible con el tiempo de arquitectura empresarial es cuando desde el área estratégica hasta los mismos proveedores, los clientes y usuarios finales están involucrados en todo el proceso. Es la única manera.
De hecho, la arquitectura empresarial lo mide y lo ve dentro de sus ejes principales como un modelo, digamos, de una estratificación a nivel vertical. Significa que todos deben participar, desde la alta gerencia, repito, hasta el usuario final. Conociendo esto, entonces, el Open Group ha definido, ¿sí?, digamos, este contexto o este modelo para todo el ejercicio de gobernabilidad en arquitectura empresarial. Define un grupo de procesos, unos contenidos que en realidad son más que los componentes o lo que podríamos llamar los entregables, y el gran repositorio que debería ser gestionado por una plataforma. Hay varias en el mercado. Al final les voy a mostrar tres, o les voy a mencionar tres, de las cuales dos pues las conozco bien y que son bastante útiles. Todo esto es lo que genera un flujo de control, ¿sí? Un flujo de control un flujo de procesos de control que, si se maneja de forma adecuada, va a permitir que la gobernanza se desarrolle de forma correcta. Entonces, el primer proceso es el que se refiere precisamente a todos los contratos, a todos los cambios de arquitectura, ¿sí? Esto debe estar todo efectivamente bajo el gobierno de un proceso formal. Significa que yo pueda administrar y publicar todo el contenido y actualizarlo, ¿sí?, para que toda la organización lo conozca. Miren, ahí empezamos. ¿Recuerdan lo que yo les hablaba de negocio? Por cada proceso siempre tiene que haber un responsable. Entonces, si TOGAF me propone que debería haber un grupo de procesos orientados hacia la gestión de cambios y de contratos, pues evidentemente debería haber un rol que se ocupe de esto. Todos estos procesos lo que buscan es asegurar esa integración, ¿sí?, con otro gobierno o con otro marco de gobierno. Recordemos que la arquitectura empresarial no es el único framework que puede llegar a existir en una organización. Hay muchos más. Por acá creo que Hola, John, ¿cómo estás? Qué pena, no te habías podido saludar. Bien, entonces, ay, les decía que... hay un segundo, cierro esto aquí. Les decía que en este primer grupo de procesos, pues precisamente buscan eso, ¿sí? Eh, Gestionar y dar no solamente el, el, el ejercicio de la gestión de cambio y de gestión de contrato y su actualización, sino la integración que puedan tener estos hacia otros marcos de referencia que pueda llegar a manejar la organización. El siguiente, pues precisamente es el de la responsabilidad. Aquí hablamos de que todas las diferentes evaluaciones que tiene que ver a nivel de servicio, a nivel de operación, todas las regulaciones, ¿sí?, deben ser implementadas y aseguradas no solamente en su cumplimiento, sino en la estabilidad frente a los distintos cambios que pueda llegar a tener la organización. Entonces, esa responsabilidad no es más que estar precisamente en en una constante evaluación, en una constante revisión, ¿sí?, ya sea de los cambios aceptados o rechazados que fueron definidos desde el proceso anterior. Entonces, aquí es todo lo que es gestión de servicio de los diferentes niveles que pueda llegar a tener la organización. ¿Qué significa esto? Pues que evidentemente también habrá un rol. También habrá un rol. De hecho, normalmente a las organizaciones siempre se les solicita eh, crear una estructura que al menos garantice un responsable por cada uno de estos procesos que estamos hablando aquí, ¿sí? El siguiente, precisamente, ya es la realización o el desarrollo de una evaluación de cumplimiento, ¿sí?
Esas evaluaciones básicamente pueden ir orientadas hacia el diseño, la tecnología, el desarrollo, bueno, la operación. Y si efectivamente esa evaluación o esas propuestas de diseño y tecnología cumplen con los alcances que se han definido o se han establecido en los diferentes proyectos que tiene el plan de migración. Entonces, aquí lo que se puede hacer es que se ajusta, ¿sí?, los requerimientos, se solicita a veces un retiro o un cambio de esos requerimientos. Entonces, así como en el primer proceso se hace la gestión de cambio, acá lo que se hace es la gestión de esos requerimientos. Tómese en cuenta, muchachos, que requerimiento se entiende por, ya sea por la solicitud de un proyecto que ya está establecido en el plan de migración o por un cambio de ese proyecto que se viene ejecutando, por X o Y razón. Puede ser un cambio a nivel presupuestal, operacional, estratégico, implementar, el que sea, ¿sí? Pero todos los proyectos que ya han sido establecidos y aprobados tienen que desarrollarse y tienen que ejecutarse desde un proceso de gestión de arquitectura empresarial. Y este es su proceso, pues precisamente ayuda a eso. Luego, una vez que se hace eso, pues evidentemente hay que hacer un monitoreo y un reporte de los resultados como se vienen dando. A esto se le conoce pues básicamente como esa gestión, esa administración de los avances o del rendimiento que se está dando de cada uno de los proyectos, ¿sí? Que los servicios o los resultados, más bien sea productos o servicios de esos proyectos, nuevamente estén alineados con lo que ese proyecto había sido establecido y que los resultados de ese proyecto sí estén alineados con los alcances a nivel de arquitectura empresarial que tiene la organización, ¿sí? Entonces son monitoreos de acuerdos de servicio, operación, feedbacks que se pueden dar o reportes que se necesitan ajustar o algún dato en particular que se necesita hacerle seguimiento. Finalmente viene todo lo que es el control de negocio, o sea, todo lo que hemos visto, los 4 anteriores me permiten hacer una gestión de los resultados y los avances de cómo se vienen dando estos proyectos. Repito, proyectos que ya fueron establecidos en las fases anteriores, ¿sí? Y que ya tienen un plan de migración y que a partir de ese plan de migración es que se les hace la respectiva gestión. ¿Qué se hace aquí? Pues evidentemente ver si los procesos, ¿sí?, que han sido ya establecidos desde el área de negocio están dando cumplimiento a esas políticas de negocio. Esos procesos, todos los de los que hablamos anteriormente, qué tan alineados pueden estar. Esa es una labor primordial que tiene la gobernanza, porque esto es algo muy común que puede llegar a suceder. ¿Qué es? Que muchas veces ya están definidos proyectos dentro de la organización, por esos proyectos, si no se tiene un control estricto hacia arriba, es decir, alineados hacia la parte estratégica, son proyectos que empiezan a cambiar de forma, empiezan a cambiar de propósito y casi que terminan siendo proyectos para apagar incendios o proyectos por caprichos o necesidades explícitas de algún área y para eso no fueron definidos. Y eso se ve mucho, ¿sí? Que los proyectos fueron planteados inicialmente con un propósito, cuando fue definido por allá el plan de oportunidades, ¿recuerdan esa fase que hablamos el miércoles pasado? Pero evidentemente a medida que esos proyectos se ven desarrollando, la gente le empieza a meter mano y empiezan a cambiar de propósito. Y repito, se convierten en proyectos para unos objetivos diferentes a los que se establecieron y lo que ayudan es a apagar incendios o a cumplir necesidades muy explícitas que se van dando a lo largo del negocio. Entonces, aquí se hace ese control. Por eso, una vez más lo repito, porque eso se ve mucho, hay que tener mucho cuidado cuando se defina la estructura de gobierno de arquitectura empresarial, que al menos hayan un responsable por cada uno de estos procesos que les estoy contando, porque de ellos será la responsabilidad
precisamente de estas reglas que son tan necesarias para que un proyecto de arquitectura empresarial tenga éxito. Y finalmente, en lo que es la gestión de ambiente, lo que se hace es que se identifican todos los servicios explícitos. ¿Recuerdan cuando hablábamos de servicios de negocio, que hablábamos de servicios de tecnología, que hablábamos de servicios de sistemas de información o de implementación, ¿cierto? Estos servicios que marcan precisamente la manera en que se operacionaliza el negocio de la organización, se tienen que verificar, se tienen que controlar. Entonces ahí hay diferentes tipos de servicios como repositorios, herramientas, nuevas tecnologías, unos desarrollos explícitos. Buscar cómo los evalúo para que sean o se gestionen de una manera efectiva y eficiente. Aquí entonces miren que ya entra en juego, por eso está muy marcado en todo este framework, el repositorio. ¿Sí? El repositorio que si no se cuenta con los recursos, bueno, puede ser una buena gestión de un OneDrive, ¿sí? Un buen drive de la entidad que se tenga, pero si se puede adquirir estas plataformas de gobernabilidad de arquitectura empresarial, ahora vamos a ver algunas, pues nos facilita mucho más porque son plataformas que ya te permiten ver de una manera visual mucho más clara los avances, puedes ver claramente todos estos procesos y alinear los resultados, carga los proyectos, hace la gestión de los proyectos, hace el repositorio de todos los artefactos de los diferentes dominios, bueno, ayuda a ejecutar y a gestionar realmente y de forma muy eficiente una arquitectura empresarial. ¿Ok? Listo, teniendo claro estos procesos y sabiendo cuáles son esos artefactos, esos contenidos en realidad que vamos a ver ahora, el repositorio lo que busca es eso, ¿sí? Organizar toda esta información y poderla visualizar y poderla tener al alcance de todos los stakeholders del proyecto. Entonces, esta fase G que hemos venido hablando, denominada gobierno de la implementación, pues ya creo que es bastante claro con todo lo que hemos dicho, que su propósito fundamental es la ejecución y seguimiento de los proyectos. Esos proyectos que se definieron en la fase E, esos mismos proyectos que empezaron ya a ejecutarse en el plan de migración en la etapa F. Aquí se realiza las contrataciones para cada uno de esos proyectos. Se asegura que precisamente se esté dando cumplimiento a esos alcances que se definieron por allá en la etapa A. ¿Recuerda? Los objetivos. Se establecen los criterios de aceptación para cada una de esas especificaciones de arquitectura. Cuando hablamos de criterios de aceptación son eh, esas variables de cumplimiento que deberían tener estos proyectos para que realmente sean aprobados y se empiecen a operacionalizar con los recursos o el presupuesto que le fue asignado o establecido. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes metas que vamos o que deberíamos cumplir en esta fase? Asegurar la conformidad de los proyectos de implementación. Cuando hablamos de conformidad, nos referimos explícitamente que la manera como fueron definidos en la fase E y el modo en que se estableció la operacionalidad, la ejecución durante la etapa de migración, se esté dando. Para eso desarrollamos funciones, y más que funciones, yo lo llamo como unas tareas muy explícitas de gobierno de arquitectura, para que esas soluciones, ¿sí?, se ejecuten de forma correcta y cuando se den cambios, porque como todos sabemos, los proyectos tienen cambios, para eso existe la gestión del cambio, ¿sí?, se administre, se controle de una forma adecuada. Un proyecto que no tenga una adecuada gestión desde su enfoque hasta su implementación, pues ¿qué va a pasar? Que todos estos
estos subproyectos que fueron definidos como dentro del portafolio en la etapa E, al final pues no van a terminar los ciclos y no van a darle cumplimiento a esas capacidades o a esos requerimientos que tú estableciste en la etapa A. ¿Ok? Entonces, las tareas que vamos a cumplir en particular son, primero, vamos a revisar y confirmar los alcances y prioridades del despliegue. En eso vamos a estar haciendo. Constante cambio en eso. Vamos a orientar el desarrollo y el despliegue de esas soluciones. Despliegue ya se entiéndase soluciones no solamente a nivel de implementación tecnológica. Entiéndase despliegue de soluciones también como puede ser con los mismos procesos, con la misma transferencia de conocimiento, con las mismas eh, cambios a nivel de estrategia. A todo eso se le conoce como despliegue de solución. No lo llevemos solamente al campo TI. Obviamente que ahí pues se hará todo un ejercicio de gestión de la configuración. Ahí yo les contaba que la versión 10 de TOGAF ya contempla principios de agilismo, ¿sí? Principios, es más, hasta propone unos establecimientos en términos de DevOps para toda la parte de despliegue. Léanlo, es muy interesante como lo plantea. Ha tomado muy buenas prácticas de estos marcos de referencia y hace el constante seguimiento de las revisiones de conformidad. Como les decía, muchas veces estas revisiones no tienen que hacerse tan manuales, sino que después utilizar herramientas para hacer esa gestión. Dime, Camilo. Profesor, una pregunta. ¿Es normal que dentro del alcance esté una compañía de esa implementación? Que otra vez, como no te entendí. Que es normal que entre el alcance se defina qué. ¿Es normal que dentro del alcance, digamos, no sé, de la consultoría o del ejercicio de arquitectura, Ajá. se acompañe finalmente la implementación de esas Ah, soluciones propuestas? mm, depende de qué tan grande es la empresa que va a hacer la consultoría de todo esto. Eh, a veces la consultoría puede ir solamente hasta la etapa de acompañamiento en la parte de gobernabilidad y gestión de cambio. O sea, haces todo el ciclo, pero ya la implementación en sí del desarrollo de tecnología, pues si la empresa no tiene esa capacidad, ¿sí? A veces, ¿qué hacen? Por ejemplo, mmm, las diferentes licitaciones, Camilo, y tú que has estado en entidades públicas, que hace el Estado para todos estos proyectos a los diferentes ministerios, hace la licitación y los pliegos son muy grandes. Son pliegos y por eso son pocas las empresas que se presentan porque no solamente comprende la ejecución de todo el marco de arquitectura empresarial, sino también la implementación según lo que se especifique de esos desarrollos, de esos proyectos, desarrollos en TI, ¿sí? Y también comprende todo lo que es gestión de cambio en relación a la parte de capacitaciones. Entonces, mira que se hablan de tres grandes ciclos. Ejecutar la arquitectura empresarial completa, la implementación de los sistemas de información que así se requieran, dependiendo obviamente de lo que se identifique o se encuentre, y toda la parte de transferencia de conocimiento. Tú que has estado en entidades públicas sabes que esos pliegos son gigantescos y al ser tan grandes, por eso es que muchas veces no cubren las capacidades de muchas empresas en el país para que puedan cubrir esos tres grandes pilares, ¿sí? Pero digamos Pero entonces que lo normal sería que uno no llegue hasta la fase G, sino que simplemente, o sea, ¿cuál sería, digamos, el entregable no, sin no, tú, involucrarse tú haces directamente todo. en la No, implementación? no, tú haces todo. O sea, Camilo, o sea, hay que hacer todo el ciclo completo. O sea, el G, ¿qué es? O sea, es que hay que entender que cuando se habla de gobierno y la implementación, y quiero hacer esta gran claridad, no significa que tú vas a implementar los proyectos, ¿sí? Tú vas a hacer el control Ah, y ok. gestión de esa implementación. Puede ser que la implementación ahí por eso que ustedes ya en 8 días van a arrancar a hablar de tercerización. Y ahí mi compañero les va a hablar de eso.
O sea, en la tercerización está que precisamente si uno de los proyectos está que hay que desarrollar un sistema de información para que cumpla con determinado servicio o para que ayude a alcanzar determinada capacidad, pues resulta que esa implementación la entidad en sí no la puede hacer. Por ejemplo, si vamos al caso de entidades del gobierno, pues son entidades que aunque tienen sus oficinas de TI y que entre las oficinas de TI tienen unos núcleos de desarrollo, muchas veces no cuentan con esas capacidades para desarrollar y casi que eso es un factor común. Las oficinas TI a nivel de entidad gubernamental prestan servicios de soporte, ¿sí? Ese soporte te puede ayudar a tal vez a desarrollar algunas cosas específicas, pero ya los sistemas de información fuertes, core de las entidades, no los implementa la organización, los terceriza, ¿sí? Y para eso hay N cantidad de proveedores que lo hacen. Tal vez no te entendí bien, pero en algunas ocasiones, como te digo, hay empresas muy grandes ya, corporaciones, que te ofrecen todo el paquete completo. Y te voy a poner otro ejemplo, listo. Entonces ya sabemos que se puede tercerizar la implementación. Tú gestionas, ¿sí? Y haces la revisión y el seguimiento de cómo esa implementación se está llevando a cabo, ¿sí? Ahora bien, también tú qué puedes gestionar y qué puedes hacerle seguimiento a todo esto que se llama la transferencia de conocimiento, ¿sí? Que no es más que, ustedes saben que cuando todo este ciclo se da, pues ¿qué pasa? Que todos los colaboradores dentro de la entidad pues no van a tener claridad de todo esto que se está haciendo. Y el gran propósito que tiene la arquitectura empresarial es que para que sea efectiva, todos los miembros de la entidad deben saber qué se está haciendo. Como yo les decía, a veces una de las capacidades más comunes que encontramos en las organizaciones es que sencillamente un colaborador desde su rol no sabe ni siquiera que lo que él está haciendo, a qué proceso le está apuntando. Y mucho menos sabe en términos de un canal de comunicación con quién tiene que hablar si algo necesita. Hay muchas brechas que se dan en términos de lo que es gestión de comunicaciones en una entidad. Y venir a ejecutar todos estos procesos para mejorarlo, pues es muy difícil que la compañía o la firma consultora que está haciendo eso también lo sepa hacer. O sea, es muy difícil. Por eso, cuando se generan estas grandes licitaciones, ¿qué es lo que hacen las compañías? Generan los llamados, se me fue el nombre, acuerdos temporales, no, uniones temporales. Uniones temporales. Ajá. Entonces, hacemos uniones temporales. Entonces, venga, yo tengo la capacidad de hacer arquitectura empresarial, puedo hacer diagnóstico, le puedo levantar componentes, le puedo modelar con Archimedes o con otra cosa, le puedo hasta hacer todos los diseños a nivel de los sistemas de información que necesita, puedo montar políticas de gobernabilidad, puedo hacer gestión de configuración, puedo hacer gestión y seguimiento de los proyectos. Esa es mi gran capacidad. Esas son las típicas empresas que son expertas en arquitectura empresarial. Perfecto. Pero resulta que el pliego de peticiones va mucho, el alcance es mucho más grande. Dice, eso no solamente es suficiente. Necesitamos que además de eso, algunos desarrollos, algunas implementaciones que necesitemos, también nos los haga, porque ellos no quieren empezar a buscar por otro lado. Quieren que todo el presupuesto quede en ese gran proyecto. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas empresas para poder participar de esta licitación? Entonces, voy a hacer una unión temporal con otra empresa, que ya es una empresa de desarrollo de software como tal, que sabe implementar. Entonces, que si le dicen, ve, hay que hacer un sistema de información para esto, listo, venga, yo lo hago, yo levanto requerimientos, yo diseño y yo le hago la aplicación. Perfecto, hagamos con esto. Pero resulta que en el pliego de petición va el alcance más grande porque dices que, ve, además de eso, hay que hacer todo un ejercicio de transferencia de conocimiento. La gente necesita capacitarse en TOGAF, necesita capacitarse en ITIL, necesita capacitarse en CMMI, necesita capacitarse también en los mismos procesos internos que tiene la organización. Yo eso no lo sé hacer.
Entonces, hay en algunas ocasiones, aquí quienes son los expertos, las universidades, instituciones de educación. Entonces, estas corporaciones hacen unión temporal con universidades, entonces arman todo el paquete, ¿sí lo ven? Entonces hacen esas grandes uniones temporales con 3 actores para poder cubrir todo el espectro del alcance de estas licitaciones grandes que tienen. Esto generalmente se da a nivel de ministerios, a niveles de entidades grandes del Estado. Nosotros en particular, por ejemplo, lo vivimos con Sena. Sena hace años, cuando empezó, el gran paquete de Sena cubría todo. Entonces se tenía que dar una unión temporal casi como de 5 actores ahí, cada uno con unas capacidades diferentes y todos se partían un pedacito de ese pastel. ¿Soy más claro por ese lado, Camilo? Sí, profesor, es que esa era mi duda porque no lo había entendido si incluía, pues, digamos, como el acompañamiento contable en la implementación o es solamente el gobierno. No, solo el Eh, gobierno. Uh-huh. ok, pero una pregunta y que siempre he tenido esta duda, cuando usted a veces lo ha mencionado, ¿cuál es, digamos, mi gran preocupación cuando uno aborda ese tipo de consultorías? Y es que uno, digamos, de entrada no sabe, eh, digamos, el esfuerzo que va a requerir dependiendo de lo que encuentre, ¿sí? Si la entidad está con muchos problemas, no sé, y usted hace el análisis de capacidades y encuentra que finalmente la entidad requiere, pues, no sé, demasiados sistemas de información o requiere demasiadas inversiones en infraestructura, y de una vez ellos le dicen, venga, sí queremos que usted también nos ayude para darle solución a eso que usted encontró. Digamos, en el término del Estado es muy difícil porque se tiene que sacar, no sé, los CDPs o se tienen que agotar ciertos recursos máximos que hay. Entonces, ¿cómo uno aborda eso o cómo uno presupuesta eso para poder decirle a la entidad que se va a gastar, no sé, X cantidad de dinero, si de entrada uno no ha podido hacer el diagnóstico o el alcance de la consultoría incluye incluso entenderlo y saber dónde están esas deficiencias? ¿Sí me hago entender? Sí, 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 Camilo, y eso nos pasaba antes, bueno, ahora pues hemos tenido la fortuna que ya por experiencia eh, se participan en proyectos donde la entidad te dice, ya tiene claro qué es lo que quiere. A eso se le llaman los estudios de mercado. ¿Sí? Las grandes corporaciones, me estoy refiriendo a corporaciones estatales, hacen estudios de mercado donde dicen, esto es lo que necesitamos y esto es lo que necesitamos en base a un presupuesto, o sea, de una manera muy clara. O sea, ellos le dicen al operador del gasto, vea, yo necesito esto. Y para esto ya han hecho un estudio de mercado, dicen, esto es lo que me hace falta, y piden tanto, y el operador y el dueño del gasto le dicen, un ministerio, por ejemplo, Hacienda, le dice, yo le asigno esto para ese gran proyecto que usted tiene. Ahora, con base a esto que le asigné, ya saque su pliego de peticiones. Y su pliego de peticiones, pues va conforme al estudio de mercado. Y en ese estudio de mercado ellos dirán, nosotros necesitamos no solamente que nos diagnostiquen, que nos ejecuten toda la parte de arquitectura empresarial, sino que nos implementen y que también nos hagan transfer. Ahí ponen todo. Aquí entra un juego de qué tanto les pueden dar en presupuesto. Entonces ellos dicen, vea, vamos a un proyecto de miles y miles de millones de pesos. Estamos hablando de más de 10 miles para arriba millones de pesos, ¿sí? Para hacer eso. ¿Sí? Miren solamente ahorita el RUT, ¿sí? El de tránsito. Es un proyecto que la licitación salió hace 2 años, hace el año pasado, se asignó este año, a inicios de este año, pero es un proyecto que es para 10 años de ejecución. Es una barbaridad de dinero que se va, pero ahí entra todo, hasta capacitación formal, o sea, a nivel de posgrados y que ellos van a pedir. ¿Por qué? Porque ya venían solicitando unos presupuestos de esas cuantías tan altas. ¿A qué voy con esto, Camilo? Cuando uno está frente a eso, pues va más a la segura y uno dice, estoy en capacidad de hacerlo o no. ¿Sí? Pero cuando a veces tú estás con entidades que aún no han madurado en entender qué es lo que necesitan, me refiero a secretarías municipales. A veces las mismas secretarias departamentales lo tienen un poquito claro, pero bueno, hay que ayudarles. Pero vamos a los casos más críticos, secretarías municipales.
donde ellos dicen, sabemos que necesitamos esto porque por indicadores y por todo esto nos lo van a pedir. Entonces, vea, al menos hágame este diagnóstico. Cuando tú lo que haces es costear un diagnóstico. Y tú dices, vea, diagnóstico, yo a usted lo que le puedo hacer sencillamente es una fase A, donde usted le voy a determinar cuáles son sus capacidades, qué tiene, qué no tiene, cuáles podrían llegar a ser los requerimientos que usted necesita de eso, ¿sí? Cuáles podrían llegar a ser las restricciones, o sea, una fase A. Hasta ahí. Cuando ya se hace todo el entregable, que ya lo conoces bien, Camilo, ¿cuáles son? Ahora sí, entonces, en pocas palabras, a lo que voy es, tú puedes empezar cuando la entidad no está lo suficientemente madura. La mejor manera de hacer esto es empezar a hacerlo por fases, por etapas, ¿sí? ¿Recuerdan esa imagen que yo les mostré 2 semanas atrás que les decía que, por ejemplo, una etapa es la etapa preliminar y la etapa A? Listo, eso es un diagnóstico y una evaluación de capacidades. Después de ahí, ¿qué sigue? Tienes que tomar B, C, D y E. O sea, le tienes que levantar procesos, defines sistemas de información, los defines. Hasta allí. Hasta ahí no has implementado nada. Y vas a una etapa donde le pones un portafolio de proyecto y le dices, esto es lo que usted debería hacer. Debería. No le estás diciendo, implementelo. Después que viene, si ya ellos dicen, vamos a implementar esto, ok, lo que usted me dijo, a ese nivel de prioridad que usted me está proponiendo. Obviamente, o también se puede hacer un consenso de esas prioridades. Bueno, ahí ya se trabaja en conjunto con la entidad. Y dicen, sí, este es nuestro portafolio de proyectos. Vamos a empezar a ejecutar. Y el empezar a ejecutar significa que ya viene toda la parte de la F hasta la H. Pero ahí entonces ya que viene, ahí ya tiene que entrar un siguiente actor. Y es el actor que va a implementar esos proyectos que tú definiste en la etapa E. Tú que desde tu área como arquitecto empresarial, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ah, claro, vamos a hacer seguimiento desde la etapa de migración, vamos a definir políticas de gobernabilidad para hacerle control y estimación y evaluación a esos proyectos, gestión de cambio. Ahorita vamos a seguir hablando de esto, pero estás desde ese lado, no vas a implementar. Si ya, pues tú haces como te dije, un convenio, un acuerdo, una unión temporal con una empresa ya que va a desarrollar eso, pues perfecto. Pero la recomendación, Camilo, cuando uno va en esto y estás frente a una entidad que tampoco sabe de esto, pues lo mejor y lo más sano para ambas partes, para que los esfuerzos no sean tan excesivos y que finalmente no haya rentabilidad o ganancia de esto, es hacerles entender que esto de arquitectura empresarial tiene sus etapas. Hacer arquitectura empresarial implica que la entidad madure de tu lado, que tú le vas a ayudar a madurar. Por eso hablamos siempre de las capacidades. Y que se tiene que surtir por etapas. Pero es importante y siempre hacerles esa claridad, porque muchas veces ellos entienden que arquitectura empresarial es que ya tú al tiempo que le evalúa, lo diagnostica, le vas a hacer todos los sistemas, ¿no? Creo que ese es el gran aprendizaje que nos queda, eso es otra cosa, ¿ok? Listo, profesor, muchas gracias. Con el mayor gusto. Bien, entonces, ya en la fase H, ¿sí? Cuando ya hemos pasado, ya te hemos definido todas estas políticas. En la fase H, pues evidentemente ya viene la gestión de cambios, que es todo lo que viene sucediendo a lo largo de esos proyectos cuando tú les estás haciendo esos seguimientos, ¿sí? Entonces, todo lo que son solicitudes en cambios de arquitectura, porque pueden suceder. Miren que ya estamos por cerrar, aquí ya se cierra el ciclo. Y resulta que cuando llegamos acá, algún proyecto nos hizo denotar o nos permitió ver que seguramente un componente de los que tú ya había levantado o algún catálogo de algún que tú tienes por allá, un sistema de información, no iba porque seguramente eso va a estar desalineado con algo que tú identificaste. Entonces,
se pueden hacer cambios y es muy común que eso suceda en las iteraciones al final, de una iteración, perdón, que suceda que te digan, vea, hay que hacer un ajuste al metamodelo. Eso es muy duro, pero si es necesario se hace. Vea, hay que hacer un ajuste en los atributos de este catálogo. Vea, resulta que la relación que usted tenía de este sistema de información con esta estructura de datos no es. Vea, resulta que usted tenía un proceso por acá que estaba alineado con un sistema de información y resulta que este sistema de información no está soportando el proceso sino otro, entonces hay que cambiarlo. Todas esas solicitudes de cambio a nivel de arquitectura se deben gestionar, porque ustedes saben muy bien, si algo cambia en tu metamodelo, de ahí para adelante se cambia todo. Y por eso es que si esos cambios no se hacen cuando ya el cliente entra a ver o quiere ver esas vistas y resulta que esa vista se modificó y no se le hizo el cambio y se ven, ¿y por qué esto está diferente a esto? Ah, pasó por esto y esta razón. Se hacen sugerencia de nuevos proyectos. Recuerdan lo que yo les decía, resulta que al final del ciclo, tú en un primer ciclo definiste, estos son los proyectos que necesitamos, los estableciste allá en la etapa E. Los priorizaste y arrancaron ya y ya tienen un plan de trabajo en la F. Empezaste. Pero resulta que cuando empezaste con el primero te diste cuenta, venga, pero es que para hacer esto también tengo que hacer esto otro. Entonces te salió un nuevo proyecto. Hay que actualizar tu portafolio de proyectos, pero hay que justificarlo. Hay que dar las razones. Esto no va a ir desalineado y ustedes se darán cuenta la magnitud que es que tener un nuevo proyecto listo. Si es un nuevo proyecto, entonces, ¿a qué capacidad está alineado? ¿Con qué brecha de qué dominio entonces está solucionando? Entonces se modifica, empezar casi que a hacer un ejercicio de reingeniería. Por eso lo importante esta etapa. Al final, miren, por eso les pongo, dice, un nuevo proyecto puede iniciar de nuevo con la fase A. Claro. Y resulta que arrancaste fase A, pero ya con un nuevo proyecto, se te agrandó el portafolio. Y eso modifica tu plan de migración, ¿sí? Modifica indicadores desde la parte de gobernanza, etcétera, etcétera. En la fase H, entonces, como ya se los he comentado, lo que hacemos es todos estos cambios de requerimientos. Recuerdan que lo vimos el miércoles pasado cuando hablábamos de los requerimientos y las capacidades, ¿sí? Entonces, resulta que hay un nuevo requerimiento o un requerimiento cambió. Cambia un requerimiento y de ahí para abajo, ¿qué pasa? Todo cambia. Entonces puede ser un requerimiento a nivel de proyectos, un nuevo requerimiento a nivel de TI o de negocio, etcétera. Constantemente se está actualizando toda la documentación. ¿Por qué? Porque al haber cambios, pues evidentemente se te puede modificar con un cambio que haya de un proceso. Y miren que a veces un proceso, la relación que tiene con N cantidad de servicios, los servicios con aplicaciones, las aplicaciones con los nodos o con la infraestructura. Entonces, hay un cambio de ahí para adelante, te modifica muchos catálogos. Si se modificaron los catálogos, se van a modificar las vistas. Hay ahí la gran importancia de esta etapa. Por eso se habla de una organización de arquitectura. Organizar una arquitectura es asegurar el control real en la organización. Es definir que evidentemente un ejercicio formal, maduro de la organización va a requerir cambios en su estructura organizacional, valga la redundancia. Se van a crear nuevas oficinas. ¿Sí? Se van a crear nuevas oficinas. Y estas nuevas oficinas, pues evidentemente, lo que van a tener son responsabilidades de ¿qué? A nivel de diferentes niveles. De la parte del gobierno global. Cuando hablamos de gobierno global nos referimos a toda la parte de la gestión de todos los proyectos. Gobierno local,
gestión de los proyectos en particular, autorizaciones de diseños y rediseños y nuevas entidades de nuevos stakeholders que puedan llegar a entrar a la organización. Y esto es muy común y más se da en las entidades privadas, ¿cierto? Constantemente las entidades privadas están teniendo o están cambiando sus relaciones con sus stakeholders. Tal vez en las entidades públicas no es muy común, ¿cierto? Uno ya casi que tiene claro cuáles son las unidades organizacionales externas y externas a un ministerio o a una entidad pública, departamental, municipal, esas ya casi que están definidas, ¿sí? Pero en las entidades privadas, todos lo sabemos muy bien, y es su razón de ser, son absolutamente variables, flexibles. Significa que cada vez van a haber nuevos stakeholders, al haber nuevos stakeholders se pueden cambiar nuevos servicios, nuevos productos, nuevos requerimientos. La entrada de un nuevo socio en la organización puede llegar a cambiar o a modificar la estructura o la evaluación de capacidades, ¿cierto? Que se pueda llegar a dar de la entidad. Eso lo hemos visto bastante en entidades privadas, repito, en particular. Y ya creo que todos ya nos queda claro, una nueva capacidad que entre a la organización significa que de ahí para abajo también se desencadena una cantidad de cambios. Y las nuevas capacidades son muy comunes que sucedan, repito, porque, no sé, la entidad se asoció con otra o cambiaron de dueños o se hicieron uniones temporales o quiso entrar a un nuevo mercado y por lo tanto hay nuevos stakeholders. Hay N cantidad de situaciones en las organizaciones privadas que pueden llegar a modificar sus estructuras y sus relaciones. Y ahí que no me lo han preguntado, pero cuando hacemos estos ejercicios con entidades privadas, y se los digo desde la experiencia, eh, el, se podría decir que la sensación de incertidumbre es mucho más alta que la que uno tiene con la entidad pública. Con la entidad pública uno sabe que el gran problema es la resistencia al cambio. Es el difícil acceso a la información, el difícil acceso a los stakeholders internos, a encontrar mucha información resguardada y que va apareciendo en el camino. Esos son, digamos, unos riesgos bastante altos de las entidades públicas. Pero en el particular, yo como José Luis y en el tiempo que he tenido unos proyectos, eh, le tengo mayor, no temor, pero sí mis prevenciones con las entidades privadas por esa razón. Porque cuando los proyectos son a corto y mediano plazo, ok, son controlables. Pero cuando son a largo plazo, corremos el gran riesgo de modificaciones estructurales, políticas, de mercado, contextuales que pueda llegar a tener la entidad. Y ya sabemos de eso, lo que eso puede implicar a mitad de camino de un ejercicio de arquitectura empresarial que te digan, hay una nueva capacidad, hay un nuevo Profe, una stakeholder. pregunta. Dime, Jairo. ¿Y cuando, qué tal, hombre? Buenas noches, profe, qué pena. Y Tranquilo, una Jairo. pregunta, ¿y cuando eso sucede, digamos que nos podemos curar con pólizas como tal, o qué podríamos hacer ahí? Porque es que un cambio de esos que usted está mencionando prácticamente es volver a empezar de cero, porque ya el objetivo cambió, porque el alcance ya no es el mismo y porque ya el cronograma de tiempo ya no nos va a dar para el tema. Entonces, ¿cómo podríamos cubrirnos ante un cambio de esa magnitud? Te cuento dos casos que nos pasaron, no te voy a poner el nombre de la empresa. En una empresa muy madura, de hecho es de la región, no de Cali, de la región, grande, pero particular. Arrancamos, era un proyecto a mediano plazo donde era un segmento, significa que lo que nos importaba era llegar identificamos un conjunto de capacidades, hicimos una evaluación grande de capacidades, y nos vamos a concentrar en consenso con el área estratégica y nos vamos a concentrar en estas dos capacidades. El resto, luego entrarán en un nuevo proyecto, en una nueva etapa y se le definirá presupuesto para eso. Ellos querían entrar a un nuevo mercado y por eso les interesaba alcanzar esas dos capacidades. Arrancamos de ahí para abajo, todo, negocio, sistema de información, infraestructura, ta.
¿sí? Pasó lo que normalmente sucede en una entidad privada, y es que cuando estábamos ya haciendo la socialización de la CIS, antes que no llegamos a un TUI, porque siempre en esto es, termina uno de levantar a CIS, muestran diagramas, muestras catálogos, muestras matrices, empiezas ya a construir alternamente el ADD, ¿sí? Pero todo tiene que venir con actas de aprobación, o sea, que la entidad diga, sí, eso es lo que tengo, sí, esa es la foto que tengo actualmente. Estamos en ese proceso, menos mal, cuando evidentemente nos dijeron la entidad tiene un nuevo socio porque va a ser una reestructuración estratégica, y entonces, por favor, preséntenle esto al nuevo socio. El nuevo socio dijo, nos gusta, me parece muy bien, pero nos interesa porque hay un capital que queremos invertir y queremos que esta capacidad que inicialmente no se identificó se trabaje y se considere. Menos mal, la solución que fue, como había nuevo capital, dijeron, ok, entonces si hay nueva capacidad, vamos a crear un equipo alterno que trabaje a esa capacidad y que se vaya alineando con lo que el equipo que ya venía trabajando lo hace. Afortunadamente, digamos, de no socio, tenía los recursos y el capital suficiente para tener un proyecto, llamémoslo A', del proyecto A que se venía haciendo, y hubo unos pequeños retrasos, no fueron muchos, pero porque se contó con el presupuesto para que se hiciese alternamente y luego el empalme. No fue traumático. La opción B, o el caso B, sí fue más traumático porque ya habíamos pasado de una presentación y aprobación de una CIS, estamos construyendo un TUBI, una unión temporal para que se hiciesen inicialmente unas capacitaciones, ya se habían hecho las capacitaciones y aquí no fue un nuevo socio, sino que por restricción política, eso fue ya como estábamos en plena pandemia, ¿sí? Y pues la pandemia modificaron muchas cosas de mercado, la empresa sí o sí tenía que hacer un cambio radical, pero casi que necesario, si no salía de mercado o se caían sus servicios, tenía que modificar su producto. Eso evidentemente nos complicó y nos complicó mucho, pero fue complejo porque evidentemente aquí lo que se dijo fue, hagamos esto, pero vamos a dar un stand-by a ese to be y retomemos así, pero en ese caso la entidad asumía el costo no en dinero, sino en tiempo, que efectivamente eso iba a generar. Fue casi como 3 meses de más que nos llevó, ¿sí? Pero ellos eran conscientes de eso. Afortunadamente, como cada vez su presidente ampliaba y ampliaba el periodo de emergencia sanitaria, eso algo ayudó a esta corporación. Pero digamos que hubo contextos que favorecieron, de lo contrario, el proyecto hubiese tenido inconvenientes complejos. Repito, no era, y en este caso es importante hacer y concientizar al cliente, a la corporación, que no es una responsabilidad y que eso es un riesgo. Por eso, siempre cuando se van a plantear estos proyectos, el micro les va a mostrar, tengo que borrar algunas cosas porque son de confidencialidad, de un plan de riesgos. Y siempre en los planes de riesgo, cuando es para entidades privadas, esa gestión del cambio, esos riesgos de modificaciones estructurales, de mercado, de política, de servicio, hay que ponerlas y hay que ponerle la máxima prioridad a ese riesgo porque son bastante probables que sucedan. Entonces hay que considerar. Entonces mira, fueron 2 casos que nos pasaron. Uno, afortunadamente había el capital para tener un equipo alterno, empalmar y seguir. Y en el otro, pues lo que sucedió fue que se tuvo que asumir unos retrasos de tiempo. Camilo. Una pregunta. Usted dentro de, no sé, el documento de visión de arquitectura o algo así, dentro de sus ejercicios, ¿tiempos máximos para la aprobación de esos actas o de esos documentos? O sea, ¿es una buena práctica o digamos que es muy forzado obligar pues al cliente como a que No, hay que haya hacerlo, unos tiempos máximos? hay que hacerlo. No, si no se te... Tú en la planeación tienes que poner claramente
no solamente los tiempos de entrega de documentos, sino la entrega entre de la entrega de las revisiones de los documentos que estás haciendo y luego un tiempo explícito para las aprobaciones posteriores de esas revisiones. Eso es vital, Camilo. Si no, el tiempo se te alarga y el cliente se te coge eso. O sea, si tú no le pones claro eso, él se te, y más de entidad pública, usted lo sabe muy bien, ellos se pueden quedar con eso ahí y dicen, ah, no lo he leído, ahorita lo leo, y después te ponen a correr o te sacan. No, eso, ahí buena práctica, mi estimado, es en esas planeaciones, en esas estimaciones, siempre, claro, fecha muy clara de entrega de parte de la consultoría para los entregables, se deja un porcentaje muy mínimo de colchón, porque siempre hay que hacerlo, para esa entrega, pues sería un día máximo, ¿sí? Luego, un tiempo para la que te confirmen la recepción de esos documentos y sobre esa recepción que haya un acta o un correo formal a través de un canal formal, ¿sí? De recepción de esos documentos y que en ese mismo se establezca cuándo se va a entregar los documentos que se recibieron con sus respectivas correcciones. Y a partir de ahí el tiempo que se tiene para que la consultoría haga esas correcciones y posterior a eso el tiempo para la aprobación ya es entregable con acta. Eso salva cualquier presupuesto, te digo. Listo, maestro, muchas gracias. Con gusto. Y hágalo, porque si no, no se le vuelve inmanejable. Listo. Entonces, bueno, vamos a darnos un pequeño break. Ya casi estamos finalizando. eh, para que revisemos un poco qué es esto de la organización de arquitectura y finalmente vamos a hacer un repaso final para todo lo que era la anotación TOGAF en términos de eh, migración y gestión de proyectos. ¿Listo? Yo creo que máximo 8, 8:30 estaremos finalizando hoy. Entonces, vamos a hacerlo corto, unos 5 o 10 minutos para tomar algo rápidamente y retomamos, ¿ok? Ok, bueno. Listo. Gracias.
Ok. Hola nuevamente. ¿Me escuchan? Hola, Sí, señor. sí. Señor. Bueno, listo. Continuemos entonces. Bien, nos quedamos entonces ya conociendo cuáles eran las tareas, las metas, el propósito que tiene estas dos últimas etapas, tanto de la gobernanza como gestión de cambio. Esta estructura propuesta por el Open Group también es bastante diciente porque muestra cómo están divididas todo el ambiente de gobernanza, ¿sí? Eh, para la ejecución de cada una de estas tareas que hemos hablado. Por un lado, vemos que efectivamente hay una oficina o una gestión de gobernanza que tiene una dependencia o tiene unas responsabilidades directas con tres grandes núcleos. Lo relacionado con el desarrollo de cada uno de los proyectos, la implementación de estos proyectos y el despliegue. Dentro del desarrollo de los proyectos están todos los arquitectos líderes, ¿sí? De cualquiera de los dominios, negocio, infraestructura, información, datos, etcétera, ¿cierto? Estos cuentan efectivamente con todo un equipo de arquitectos o de apoyo. Créanlo, uno no, así sea un ejercicio de mediana complejidad, pues siempre vas a necesitar un apoyo, ¿sí? Para levantar información, para construir los catálogos, la documentación, generación de actas, todo eso es lo relacionado con ese ambiente de arquitectos, sea, las guías, los documentos, todo eso tiene relación, repito, con los distintos artefactos que cada dominio genera. A su vez, la implementación de estos dominios requieren una oficina de proyectos, una oficina que se encarga precisamente, y por eso lo vemos muy bien, una gestión de riesgos sobre cualquier tipo de suceso o actividad que se pueda llegar a dar. Es muy común durante la ejecución de estos proyectos, y cuando hablo proyectos no solamente me refiero, repito, a la implementación. Un proyecto puede ser, recuerdan que yo les contaba, sencillamente la recuperación de la información que no ha sido digitalizada en la entidad. Eso es un proyecto. Y ese proyecto es vital porque ayuda a suplir brechas que fueron o que fueron identificadas o que fueron definidas a partir de información inexistente en la organización, que estaban produciendo algo, y era que efectivamente no se podía levantar los diferentes catálogos de los dominios de la arquitectura empresarial, y no se puede hacer porque gran parte de la información no estaba aún digitalizada. Les estoy contando un caso donde efectivamente un primer proyecto que se planteó fue la digitalización y automatización de la información manual que tenía la entidad. Así. Pero eso salió y esto tenía una serie de riesgos, y esos riesgos que fueron definidos se dieron, fueron evidentes, riesgos en a veces documentos que están escritos a mano que no se entendían, o documentos incompletos en archivos desplegados por cualquier cantidad de dispositivos o de equipos de cómputo de la entidad, ¿sí? O sea, N cantidad de riesgos y situaciones que complicaban precisamente la digitalización de esa información. La implementación requiere un despliegue. ¿El despliegue cuál es? Pues efectivamente, ya sea o modelarlo a través de como ya lo hemos visto, de Archimate o cualquier herramienta de estas, o si es algo muy de arquitecto empresarial, o ya del desarrollo mismo, entonces el despliegue de esos sistemas de información o la actualización de los mismos sobre los diferentes sistemas que tiene o con los que cuenta la entidad. Entonces miren que en esos tres niveles se da la gestión de los proyectos. Y estos a su vez, ¿sí?, tienen una serie de componentes que los soportan. Las arquitecturas de referencia,
les hablaba de todas las que nosotros tomamos como punto de partida o punto de comparación, ¿sí? APQC, ITIL, COVID, etcétera, CMMI y sigan contando, de ahí para adelante. Las familias ISO, todos los procesos existentes que funcionan y que son operativos para la organización. Las soluciones no solamente informáticas, sino soluciones que también pueden ser muy estratégicas. Todos los requerimientos regulatorios en cuanto a políticas o restricciones que tenga la entidad que nos sirven para saber qué cosas efectivamente sí sirven. Cuando estamos en entidades públicas saben que todo el marco regulatorio hay que entenderlo muy bien para saber cómo interpretarlo y qué cosas sí poderlas ubicar en el catálogo que realmente es. Las mismas estructuras de autorización, es decir, esas políticas restrictivas de a quién se le tiene que dirigir o que yo no puedo acceder a esta información si no tengo la aprobación XYZ, los mismos estándares organizacionales, en fin, son toda una serie de elementos y de componentes que soportan la ejecución, tanto el desarrollo, la implementación y el despliegue de estos proyectos. ¿Okay? Entonces, ahora bien, ¿qué debería tener un repositorio? Entendamos que repositorio, lo dije hace un momento, puede verse si la entidad aún no está en capacidad o preparada para adquirir alguna herramienta de gestión de arquitectura empresarial, puede tener repositorios temporales o lo que nosotros llamamos repositorios beta, que pueden ser desde los mismos OneDrives o drives virtuales en discos, que no es lo más recomendable obviamente, ¿sí? Y algún front que te permita visualizar o acceder rápidamente a esta información. Si no se tiene, pues partamos de al menos de una buena gestión de carpetas que te da un buen OneDrive con todas las políticas, restricciones que esta tiene de seguridad, que son bastante eficientes en realidad, pero que no te van a dar cosas como ya una herramienta ahorita vamos a ver si te ofrece en términos de gestión de artefactos. Los resultados de los proyectos, puedes hacer seguimiento, indicadores, medir los avances. La idea obviamente que se puedan archivar y que puedan ser respaldados, tener unos respaldos adecuados, tener los modelos de referencia a la mano que te permitan alinear y saber si estoy con un determinado catálogo y cuál es el modelo de referencia que te apoya ese catálogo, por qué levantaste esa información, estándares, contratos, etcétera. Toda esa información, pero la idea es que efectivamente esté alineada, esté relacionada. Para eso existe precisamente un metamodelo. En pocas palabras, cuando yo voy a construir un repositorio, si no tengo una herramienta como tal, lo que hemos recomendado a veces a las entidades es tenga usted el metamodelo y en base a este metamodelo comience a construir la estructura de su repositorio, sus carpetas. Los artefactos que ya los hemos hablado constantemente, pues son todos los catálogos, que son la lista de cosas de todos los diferentes dominios. Creo que hace como 3 semanas, igual las vamos a ver nuevamente el próximo miércoles, nuestra última sesión, ¿sí? Todos sus catálogos que se construyen de cada una de las informaciones de los dominios, las matrices, que te permiten ver ahora sí cómo se relacionan cada uno de estos artefactos o catálogos. Los diagramas, que ya son las vistas. El miércoles pasado su compañero fue muy claro cuando nos mostraba las vistas a modo de TOGAF, es decir, a modo de los componentes, pero otra cosa ya es las vistas que te puede generar un repositorio, un repositorio de gestión de arquitectura empresarial, porque tú puedes hacer vistas por segmento, vistas estratégicas, vistas operacionales, como tú quieras. Eso pues evidentemente te lo construye una herramienta como estas. Y los bloques de construcción,
que no son más que un componente que se puede reutilizar, ¿sí? Porque como ya muy bien lo sabemos y todos los que aquí pues hemos estado en ejercicios de ingeniería, sabemos que la reutilización de paquetes me ayudan a reducir costos y como esto es un ejercicio iterativo incremental, pues evidentemente utilizar estos componentes me ayudan para agilizar y no tener que hacer todo desde cero. En realidad es una práctica más que común, obligatoria, tenerla presente en nuestros repositorios. Bien, aquí entonces, ya para finalizar, podemos ver cómo está o cómo se integra mi arquitectura de gobierno. Entonces, por un lado, tenemos todos nuestros modelos de referencia de nuestros 4 dominios principales. Al mismo tiempo, no les hablé porque básicamente no lo, digamos, no lo considera si el alcance del proyecto así no lo determina. Un siguiente dominio que es toda la parte de seguridad. Por lo general ahora ya lo están pidiendo. Y de desempeño en términos de capacidades, de conocimiento y de capacidades de implementación que pueda llegar a tener la entidad. Estos serían nuestros modelos de referencia. El repositorio, pues evidentemente se constituye de 3 grandes núcleos. Toda la arquitectura documental, no solamente de los artefactos, sino también de los catálogos y sus matrices. Las soluciones, ¿sí?, de los sistemas de información con los que cuenta la entidad. El centro de conocimiento de recursos, que no es más que la definición, la estructura y la evaluación y resultados de la arquitectura de capacidades. La información básica que tiene la consultoría, no solamente a nivel interno, sino de gestión de conocimiento que se está haciendo. Viene un módulo que precisamente lo que te permite es lo que se conoce como la mejora continua, es decir, que efectivamente cada organismo, o sea, esto es lo que se refiere es que cada arquitectura empresarial de cada organismo distinto, de cada etapa distinta que se va a constituir de esos mismos modelos de referencia, son los que efectivamente van a tener un feedback, es decir, son los que se van a realimentar, son los que se van a ajustar a medida que todos estos ciclos se vayan desarrollando. Cada organismo tómenlo como si fuera un ciclo A, B, C, D, ¿sí? Él lo llama organismo, pero en realidad es un ciclo. ¿Por qué le pone el término organismo? Porque comprende toda la organización, comprende toda la entidad con cada uno de sus dominios que esta implica. ¿Por qué? Perdón. Ay. ¿Por qué se habla de colaboración? Pues evidentemente porque esto es un ejercicio secuencial. Significa que las salidas de un ciclo A van a ser las entradas de un ciclo B y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, de esta manera, y ya para finalizar, pues aquí vemos realmente cómo se entiende un framework de contenido de estos repositorios, ¿sí? Donde lo vemos digamos, en 3 grandes capas. De hecho, ellos lo determinan como unos niveles, el nivel de abstracción desde el más de alto nivel hasta el más concreto, aunque creo que la imagen creo que no ayuda mucho, aunque bueno, no creo que el nivel de opaco, qué tan opaco está el componente, determina su nivel de abstracción, o sea, qué tan de alto nivel está y lo más concreto que puede llegar a tener. Entonces, por un lado, pues vemos toda la parte de lo que es la visión de la arquitectura, definido por los requerimientos, las brechas, todo esto son la arquitectura de requerimientos, ¿sí? Las restricciones. Por otro lado, la visión de arquitectura, que es donde está toda la estrategia de negocio, la estrategia tecnológica, ¿sí? Los procesos principales o los procesos misionales de alto nivel y los de stakeholders que comprenden esa arquitectura de visión y los principios que se establecen a partir
de esas condiciones iniciales o esas funciones iniciales que tiene la organización. De ahí para abajo, pues ya tengo toda mi arquitectura de negocio, como ustedes ya creo que la hemos venido definiendo y viendo. De hecho, la notación de TOGAF así también hace esa clasificación. Significa que yo necesito determinar a nivel motivacional cuáles son mis funciones, mis objetivos, ¿sí? A nivel es motivacional, a nivel organizacional, los actores, roles, dónde están ubicados las unidades de negocio, unidades organizacionales, sus funciones. Para los mismos, para la arquitectura de los sistemas de información, lo hemos dicho, se dividen dos subnúcleos, los datos y las aplicaciones. Aquí podemos ver cómo se definen, estas son las entidades, en realidad son los catálogos, aquí nos están mostrando cuáles deberían ser los catálogos y a partir de este gran framework es que yo construyo mi metamodelo. Y lo mismo mi arquitectura tecnológica, con estos tres grandes componentes que son los servicios, donde están alojados lógicamente estos componentes tecnológicos, ¿sí? Y físicamente donde los encuentro. Y finalmente tengo la arquitectura de realización, que es donde, o de ejecución, que es donde tengo toda la parte de las fases F, G y H, ¿sí? Donde determino los proyectos que van a alinear o van a permitir obtener o llegar a unas capacidades, mis paquetes de trabajo, ¿sí? Y a nivel de la implementación, pues, qué estándares necesito tener en cuenta, guías para saber cómo voy a orientar mi desarrollo, ahí vienen todas las métricas y finalmente las especificaciones o requerimientos en particular que son los que yo implemento. ¿Ok? Entonces, este framework es bien interesante, ténganlo también como una buena guía de bolsillo para saber cuáles son los componentes que se ven ir creando y a partir de este framework es que uno crea, repito, el mismo metamodelo. Bien, y finalmente pues les comentaba, hay algunas herramientas que me van a ayudar a hacer una adecuada gestión de toda la arquitectura empresarial. En el particular, hemos trabajado mucho MegaHopex. Nos parece que es muy completa porque maneja los cuatro, digamos, núcleos principales que tiene toda una arquitectura empresarial, que es la gestión de procesos de negocio. De hecho, ahí te permite hacer modelamientos tipo BPM, ¿sí? La arquitectura empresarial, evidentemente, donde puedes cargar ahora les muestro un poquito en la página, ¿sí? Puedes cargar no solamente los catálogos, te genera las vistas, puedes hacer las alineaciones, recorrer o generar diferentes vistas por alineación. Te hace todo el proceso de gobernanza y de gestión. Y un módulo, este es nuevo, un módulo que ellos agregan, que es, y que hoy en día pues casi todas las organizaciones lo están pidiendo, y es todo un ejercicio de Data Intelligence como un nuevo, casi que ya se ha vuelto una capacidad que todas las entidades están buscando adquirir. Enterprise Architect, tuve en un proyecto que fue invitado, la oportunidad de conocerlo. También provee muchas capacidades a nivel de arquitectura empresarial, hace casi las mismas cosas de MegaHopex, te permite hacer despliegues por vistas, cargue de catálogos, cargue de matrices, generación de reportes, gestión de archivos, gestión documental, backups, ¿sí? Seguimiento a proyectos, es muy completo. Y Ardoc no lo conozco, es conocido, no he tenido la oportunidad de interactuar. Estuve cacharreando esta semana como para tener una opinión. La verdad, con la versión trial es bastante intuitivo. Aún no he profundizado en las distintas capacidades que tenga, pero bueno, los invito a que en la versión trial la pueden explorar un poco. ¿Ok? Les voy a colgar al final los enlaces para que las descarguen. Y bueno, digamos, con esto
cerramos toda la revisión detallada de todas las fases que correspondió a el ADM basado en TOGAF para un buen ejercicio de arquitectura empresarial. Evidentemente, a pesar de que es un ejercicio que pues, ha llevado un buen tiempo, no es suficiente. Créanlo que algunos de ustedes, los que ya han tenido la oportunidad de trabajar con TOGAF, a medida es que uno ejecute proyectos, se equivoque, pregunte, se rodee personas con la experiencia en esto, es que empieza a cogerle seguridad. Yo creo que esto es más un sentido de tomarle seguridad a todo este gran framework, a todas estas notaciones, a todas las reglas que tiene cada fase, y empezar también a tener experiencia en la elaboración de los documentos. Yo al final les voy sino que estoy haciendo el ejercicio para que sea una documentación más actualizada de un proyecto que se hizo el año pasado, pero estoy quitando bastante información relevante que obviamente no puede ser conocida. Voy a hacer esa limpieza y confío que antes de que ustedes terminen el diplomado van a tener cargado un archivo bien interesante, les va a servir como guía por plantillas, por plantillas documentales, como plantillas para el cargue de catálogos y matrices explícitamente. ¿Listo? Pues nada, quería agradecerles entonces que me hayan acompañado en esta revisión que hicimos. Como les comenté, el próximo miércoles vamos a hacer una revisión final de la anotación para esta parte de plan de migración. Les voy a cargar esa guía paso a paso de la anotación de Archimedes y vamos a ver con una herramienta en digamos, cómo se gestionan los archivos, cómo están montados en una herramienta de gestión. Digamos que va a ser un ejercicio corto y preparándonos para la evaluación o el test que lo van a tener el día viernes. Todo el día va a estar ya disponible para que ustedes en cualquier momento lo realicen. ¿Ok? Vale, profe, muchas Listo, gracias. muy bien. Sí, profe, gracias. Por favor, hoy no tomé la lista. Me esperan un momento. Tomo un momento esto aquí. La foto. Listo, ya con esa ya la tengo. Listo, ya tomé la foto, ya sé quiénes estuvieron en la sesión de hoy. Ok, estimados, muchísimas gracias por su atención, por su participación. Y bueno, o sea, con esto finalizamos ya toda la revisión de lo que es el diplomado. Y como les digo, el miércoles ya es más un ejercicio, un plus, un adicional para ver un poco algunos catálogos y cosas en particular. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Bueno, gracias, profe. Luego, bueno, hasta Vale, luego. profe, gracias. gracias. Muchas gracias, José Luis. Hasta luego.